El canal del Congreso presenta. Cada vez se ha hecho más popular el vapeo, es decir, el uso de un dispositivo alimentado por baterías llamado cigarro electrónico o vapeador, el cual produce un aerosol cuando se calienta el líquido contenido. Por lo general suele ser nicotina, entre otros compuestos. Recientemente en la Constitución se prohibió usar, vender y distribuir vapeadores y cigarros electrónicos. ¿Ustedes saben cómo afectan estos dispositivos a la salud? Acompáñenos aquí en la banqueta. Platícanos si sabes que en la Constitución ya se establece la prohibición de vender, consumir el vapeo y cuál es tu opinión al respecto. Sí sé que ya está prohibido. Mi opinión al respecto, pues, creo que entiendo el trasfondo de por qué sucedió. No voy a entrar más en detalles, pero siento que no tendría por qué prohibirse como tal. Es otra situación, siempre y cuando tengas la higiene necesaria y los cuidados necesarios, lo puedes hacer. Es igual de dañino que el cigarro, sí, pero al fin y al cabo es una alternativa para aquellos que no quieren oler tanto a nicotina, por ejemplo, o a tabaco como tal. No quieren oler a eso, pues, quieren poner sabores o olores diferentes y estaría bien, pero pues si ya lo prohibieron, pues ya ni modo. No creo que el prohibir algo vaya a ayudar, ¿no?, a que la gente lo consuma o no. Más bien pienso que la información sobre la salud y los daños, los riesgos, los pros, los contras, que la gente pueda escoger lo que quiere y qué es lo que no quiere, ¿no?, en cuanto a su cuerpo o su salud. A favor de que lo hayan autorizado para que prohíban y así cuidar nuestra salud y la de todos los jóvenes de México. Cuando hablamos de sustancias psicoactivas, siempre nos alarmamos del efecto de las sustancias psicoactivas. Recordemos que la sustancia psicoactiva que más causa muertes en México y el mundo es el tabaco. Es un precio muy importante, se gastan muchos millones de pesos por parte no solo del sector salud, sino del bolsillo de las familias para atender los problemas de consumo de tabaco. Y la industria tabacalera no se ha quedado ahí, ha venido a reformar la forma en que vende la nicotina y una de ellas son los vapeadores, con las mismas técnicas que se han utilizado desde los años 60, utilizando movimientos sociales, utilizando la aspiración, el glamour para decirnos que esto es mejor y que no causa problemas. ¿Qué sabemos ahora sobre los vapeadores, los productos para calentar nicotina, los productos que vaporizan este tipo de aceites? Es que la cantidad de nicotina que contienen estos es igual a 2 cajetillas aproximadamente, que pensamos que son menos dañinos porque no tienen todas las sustancias. Sin embargo, la temperatura y la forma en que se vaporiza hace que las emisiones que sacan estos productos sean altamente tóxicos y peligrosos para los pulmones. En cuanto a los vapeadores, primero definir qué son los vapeadores. Son dispositivos que, si bien nosotros tenemos en concepto, o la mayoría de la gente, como dispositivos de nueva tecnología, realmente no es así. O sea, no sé si tú sepas a partir de cuándo se crean los vapeadores. Estos se crean desde los años 60. Pero ¿qué pasa? Los dispositivos que se crean son basados en una tecnología que no lleva nicotina. ¿Esto qué implica? No crean adicción, por lo tanto no son populares. Pasan 40 años y posterior al año 2000, 2003, crean dispositivos basados en nicotina, los cuales eso sí generan algún tipo de adicción o de consumo un poco más generalizado en China de manera inicial y posteriormente son lanzados alrededor del mundo. ¿Qué pasa? Que con estos dispositivos uno tiende a pensar que tiene los beneficios de la nicotina y por otro lado pierde los males que se le asocian mucho al cigarro, sobre todo las sustancias cancerígenas. Se trata de sustituir de manera inicial como una alternativa al cigarro, una alternativa saludable, lo cual, al día de hoy sabemos que no es así. Ya hay muchos estudios que han demostrado que este tipo de artefactos o de dispositivos presentan otro tipo de alteraciones. Entonces, realmente, aunque nacen con buena intención, al día de hoy sabemos que no es así, que es intercambiar algunas enfermedades por otras, ¿no? Perdemos el componente oncogénico, es decir, generador de cáncer,
pero ganamos algún componente, sobre todo más basado en inflamación, que nos puede llevar incluso a la terapia intensiva, cuando se utiliza de manera regular. La nicotina es la protección natural de la planta del tabaco para que no se la coman los insectos o los animales. Es un químico extremadamente tóxico. Si consideramos los químicos más potentes que conoce el ser humano, tenemos el veneno del pulpo de anillos azules en primer lugar, 10.000 veces la potencia del arsénico. En segundo lugar tenemos el veneno de otro animal, el irukandji, que es una medusa en las costas australianas. En tercer lugar, de toxicidad que conoce el ser humano sobre la faz de la Tierra, natural, sintético, legal o ilegal, es la nicotina que sintetiza la planta del tabaco. Es un químico extremadamente potente. Esta sustancia se permea muy rápido en todo el organismo, no nada más en cerebro. Llega a todas las terminaciones nerviosas que hay en nervios, todo el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Esto viene a ser bien interesante porque resulta que nuestro cerebro tiene una capacidad de hacernos sobrevivir. Aquí vemos un modelo de un cerebro y en el centro está el mesencéfalo o cerebro medio. Aquí es donde la nicotina llega en 7 segundos. Eso lo podemos ver en imágenes en un tomógrafo. Como resultado, esta estructura a nivel físico se inflama. Esa inflamación hace que nuestro cuerpo comience a reaccionar a la interacción con la nicotina. Los vapeadores fueron diseñados para simular el acto de fumar tabaco, el cual contiene nicotina, una sustancia tóxica y altamente adictiva que provoca efectos negativos en los sistemas cardiovascular y nervioso. Por otro lado, los vapeadores que solo contienen saborizantes no están pensados para ser inhalados y resultan irritantes, tóxicos y o cancerígenos. Esto de acuerdo con información del Instituto Nacional de Salud Pública de México. El ejemplo de cómo el mundo tuvo que empujar y coordinar con los países las regulaciones para tabaco a través de algo que se llama Convenio Marco para el Control de Tabaco, que es impulsado por la Organización Mundial de la Salud y que México había firmado hace 13 años y no se había avanzado absolutamente nada hasta el sexenio anterior, da pasos bastante específicos. Lo primero tiene que ver con la disminución de la oferta. ¿Y cómo se disminuye la oferta? No con la prohibición, sino con regulaciones muy estrictas, en donde México ha avanzado, todavía faltan algunos puntos, pero, ejemplo, el que ya no se pueda publicitar es algo importante, porque recordemos la publicidad de los que estamos como más grandecitos, que había en todos lados, que en la tele se fumaba, en las películas se fumaba, ahora ya no puede ser así, ni de forma indirecta con la nueva legislación. La otra es la no venta a menores de edad. Hay unas que tienen que ver con el trazado de los empaquetados, que haya empaquetado neutro. En México todavía estamos en falta con eso, necesitamos que haya empaquetado neutro, con la aparición de pictogramas, pero también con el que haya atención para las personas que quieren dejar de fumar. En la última encuesta en la GATS que se hizo en México en el 2023, dice que el 90% de los fumadores ha intentado dejar de fumar o planea dejar de hacerlo en el siguiente mes. Es decir, sabemos que no nos ayuda estar consumiendo tabaco, ¿no? Otra de las medidas muy importantes que se tiene, aparte de tener acceso a la atención, es el aumento de impuestos, que también es un pendiente que tenemos en México. Se ha visto que es una medida muy coste efectiva. Entonces, eso es lo que ha hecho que en el mundo se haya reducido o que no haya aumentado tanto el consumo de tabaco. A nivel mundial, en México, 1 de cada 5 personas fuman, pero en el año 2000, 1 de cada 3 personas fumaban. ¿Qué información conoces al respecto de los vapeadores? ¿Qué sabes de esto? Pues al principio se decía que hacían menos daño que el tabaco o que algunas otras cosas que se podían fumar, pero por ahora creo que sí han estado sacando información nueva que te perjudica igual o inclusive hasta más que el tabaco. Pues igual que el cigarro, o sea, al fin y al cabo es una actividad que no tendrás por qué estar haciendo tanto, pero pues sí puede ser daños a tus pulmones a lo mejor. Pues en primer lugar que hace mucho daño, muchos
creen o tienen la falsa creencia de que es menos dañino que el cigarro o el tabaco en sí, pero efectivamente yo creo que es por la cuestión de los químicos que contiene, si es efectivamente igual o mayor el daño que puede causar a la salud. ¿Cómo es que este dispositivo produce vaporización? Es una pregunta bien interesante. ¿De dónde sale ese vapor? ¿Alguna vez han visto cómo se calienta el radiador de un coche y empieza a sacar humo? Este humo blanco, como muy fuerte. Pasa mucho en las películas, sobre todo de que se calienta el motor y empieza a salir. Ese radiador calentó un líquido que se llama glicol. El dietilglicol está en todos estos productos. Yo quiero preguntarles, ¿ustedes creen que sea más saludable o menos dañino darle un trago al bote de anticongelante del coche para que no se caliente el motor de combustión? Porque eso es lo que se están metiendo con este dispositivo cada que lo inhalan. No suena que sea más seguro, por uno de los argumentos que suelen decir. Ese estudio está manipulado, que dicen que el 95% menos de riesgo. Pero cuando empiezas a ver quién hizo este estudio, quiénes son las personas que determinaron esto, son cabilderos conocidos de la industria tabacalera, por lo que el estudio deja mucho que desear en cuanto a credibilidad. Existen sociedades mundiales que se encargan del estudio de las enfermedades del tórax, pulmones y caja torácica, y empiezan a hacer una investigación seria sobre los componentes de estos dispositivos y determinan que si bien tienen un riesgo cancerígeno menor, tienen un riesgo alto para producir lesiones inflamatorias, es decir, neumonías o neumonitis más bien, y que te pueden llevar incluso a la ventilación mecánica. Entonces la información que luego se conoce o que se ha dicho mucho es que luego hasta sustituye, ¿no?, al cigarro convencional. ¿No es cierta esta información? No te lo puedo decir que sea del todo incierta. Existen casos, claro. La persona que se fuma 100 cigarrillos al día se beneficia de alguna manera siempre y cuando sea asesorada por un profesional sobre alguna alternativa, pero de manera muy controlada, y no es en todos los casos. O sea, una persona que quiere dejar de fumar debe asesorarse con un médico especialista en esta área, un neumólogo de preferencia, y posteriormente determinar si es candidato o no al uso de estos dispositivos. No todos lo son, de hecho de manera generalizada te puedo decir que muchísima gente no es candidata, son muy poquitos la gente que pudiera beneficiarse, pero si fuera una información generalizada, no es una alternativa que sustituya al cigarrillo. Tiene sus limitaciones y sus efectos secundarios. Tenemos que recordar que nuestros pulmones están hechos única y exclusivamente para meter y sacar aire, nada más. Cuando nosotros metemos algún otro tipo de sustancia, se van a irritar. Es como una esponjita. De hecho, si ven alguna foto o una imagen, se ve como una esponjita que lo que hace es meter oxígeno, se aprietan como una esponjita y saca dióxido de carbono. Bueno, cuando metemos alguna otra sustancia, regularmente se queda en las paredes de los pulmones, que son muy delgadas. Eso pasa con la nicotina, y en el caso específico de los productos que se ponen en este tipo de dispositivos, vamos a seguirlos llamando vapeadores, pues tiene aceites, tiene muchas sustancias que no están, que el proveedor o las personas que los fabrican no nos dicen qué son, y que además se calientan a muy altas temperaturas, entonces queman muy fácil el tejido respiratorio. Así que se ha visto asociado a aumento en la posibilidad de tener cáncer de pulmón o algún otro tipo de cáncer o enfermedades pulmonares agudas. De hecho, se emitieron alertas hace algunos años por a lo que se llama EVALI, que era una inflamación pulmonar muy rápida que se daba. Y también pensamos que como no son tabaco, no causan adicción. Depende, recordemos, hay sustancias psicoactivas, es cualquier sustancia que cambia, puede estimular o deprimir el sistema nervioso central. Y una de las más adictivas es la nicotina. ¿Por qué? Porque su vida, o sea, la forma en que llega al cerebro es muy rápida, pero así también se va. Entonces nos estimula muy rápido y se va muy rápido.
Datos de la UNAM señalan que aunque el vapeador parezca una opción menos nociva que los cigarros convencionales, e incluso que podría ser una solución para dejar de fumar, aún no hay evidencia científica que sustente esto. Todavía no es posible conocer los efectos a largo plazo del vapeo sobre la salud. No obstante, la BBC destaca que hay grupos de exfumadores que aseguran que el vapeo los ha dejado dejar de fumar. ¿Ustedes qué piensan? Desde tu punto de vista, ¿cuáles consideras que podrían ser las posibles repercusiones para la salud que tenga el vapeo? Posiblemente problemas respiratorios, ¿no? Que pues obviamente pues, si lo respiramos en exceso o cualquier cosa, dependiendo de los químicos que se usen, creo que ocupamos más información sobre laboratorios, ¿no? Pruebas, demostrando cuáles son las cosas que pueden pasar y los efectos de este tipo de consumo, ¿no? Pues bueno, a mí lo poco que me comentó un amigo que conozco es que sí, a él le tuvieron incluso que poner oxígeno debido a que ya esto le estaba, sí, ya le era difícil el respirar. Y además del oxígeno, ¿qué otro tipo de tratamientos o medicamentos le dieron para que se pudiera recuperar de esto? Pues de hecho ya no se recuperó, ya, pues sí, ya falleció tristemente, porque ya anteriormente le había dado COVID. Entonces más esto, que también te afecta a esto del área de respiratoria, pues ya no tuvo solución alguna. Cáncer, efisema pulmonar y obviamente pues daña los dientes, la garganta, los labios, la lengua, las manos, las uñas, efectivamente todo, ¿no? El bolsillo. ¿Y cómo podemos detectar que ya hay un problema en nuestra salud por causa de los vapeadores? ¿Qué síntomas se pueden presentar? El principal de todos, y que creo que es un síntoma que de alguna manera casi todos llegamos a normalizar, es la tos. La tos que de manera normal no existe. O sea, una persona nunca va a toser de manera normal. Cuando tose de manera crónica o constante es porque tiene un componente que le está irritando la vía aérea. Siempre. ¿Qué pasa? Que en ocasiones la gente tiene una tos muy leve que llega a normalizar. Que la tiene en la mañana, despierta, hace o una tos muy, muy ligera, que la tiene a lo largo del día y que piensa que es normal en ellos. Eso es un síntoma inicial. Cuando la tos llega a ser más violenta, son contracciones fuertes de la caja torácica, empieza a haber dolor, empieza a haber falta de aire, sobre todo una respiración paradójica, una respiración difícil para la persona. Esos son los momentos más graves. Pero desde el momento en el que empieza a haber una tos muy leve o por muy insignificante, es un dato muy característico que nos está hablando de algún tipo de lesión causada por vapeo. ¿Y hay algún medicamento para este tipo de lesión? Actualmente hay estrategias que se están buscando. Al ser una entidad que es muy poco reconocida, realmente el diagnóstico de este tipo de enfermedades no es específico. Se basa en descartar otras y asociar tus síntomas a los usos del vapeo. Es decir, tú tienes una enfermedad, te busco por todos lados, no te encuentro nada, pero si tienes un antecedente de uso de vapeo, se atribuye a esto. Así es, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque todavía no está estudiado de manera oficial y esto lo podemos ver. Estos dispositivos se venden, pero no están regulados. Entonces, no hay un estudio serio que se pueda hacer sobre sujetos que vapeen. Existen algunos tratamientos como el uso de esteroides, ya sea inhalados o sistémicos, que ha tenido beneficios, pero sobre todo se ha visto eso en los casos de más gravedad. Este no es un tema de voluntad, no es un tema de libre desarrollo de la personalidad, no es un tema de derechos. El derecho que existe, el primigenio, es a la vida. El segundo más importante en este contexto es el de la salud. Esos sí son derechos. El otro, que argumentan cabilderos de la industria tabacalera y de otros muchos entornos, que dicen que vapear es una forma para dejar de fumar, que vapear es menos dañino que el tabaco, que estamos vulnerando la libertad porque ahora se prohibió hasta a nivel constitucional la venta y consumo de vapeadores. Están mintiendo. El vapeador no es más seguro que fumar tabaco. De hecho, busquen en internet, hay una enfermedad que se llama EVALI, EVALI, cuyas siglas en inglés significan enfermedad pulmonar asociada al consumo de cigarros electrónicos. ¿Qué fue lo que dijo aquí en México nuestras autoridades?
¿Qué fue lo que hicieron cuando evaluaron estos dispositivos? Y fueron muchas muestras, no nada más fue uno, fueron muchísimos. La cantidad de dispositivos es muy amplia, es como la cantidad de marcas de cigarros que hay, son muchas. Pero encontraron en primera instancia que todos, en todas las muestras, tenían metales pesados, cosa que evidentemente no es en nuestro beneficio. Que tenían agentes cancerígenos, de que había una gran cantidad de compuestos que le hacen daño al ser humano. Entonces, bajo esa perspectiva, la prohibición, ¿es que es un entorno prohibicionista? No, a ver, es un entorno de educación. Dicen los promotores de los vapeadores, la gente tiene el derecho de elegir, cierto, con información correcta. Creo que es como una medida que ha sido bastante controversial, pero tenemos que recordar algo. La industria tabacalera no ha dado tregua. De hecho, México tuvo en el año 2021 un premio mundial de la Organización Mundial de la Salud en el Día Mundial del Tabaco por las medidas que se avanzaron desde el 2020, que tuvo que ver primero con el avance en la Ley General para el Control del Tabaco, donde se prohibió la publicidad y donde se legislaron los espacios libres de humo de tabaco, incluyendo restaurantes. Y la industria tabacalera no dio tregua. Se metieron amparos, se aceptaron amparos que beneficiaban no a la salud de los mexicanos, sino a la industria, en donde se seguía poniendo en riesgo a las personas trabajadoras, ¿no? Donde decían que el derecho económico estaba por encima del derecho a la salud. Entonces, aquellas personas trabajadoras de los restaurantes seguían expuestos por el derecho económico. Entonces, creo que a medidas o a la falta de conciencia social que tiene la industria tabacalera se tienen que tomar medidas más rígidas. Y hemos visto que la forma en que se están impulsando el uso de vapeadores en niños, en adolescentes a nivel mundial, y la forma en que se hacen campañas aludiendo a movimientos feministas, a los saborizantes en los vapeadores, hace que se deban de tomar medidas extremas, ¿no? Sí. Y entonces, desde tu opinión, ¿qué podría faltar o qué se le podría agregar a este tipo de legislaciones para que pues se pueda garantizar más? La industria tabacalera, como ya comentas, pues no da tregua, pero ¿se podría hacer algo? Sí, hay que cumplir con el Convenio Marco del Control del Tabaco. Todavía nos faltan cosas específicas, que es aumento a los impuestos, el empaquetado neutro, es decir, que la mayor parte del paquete no tenga imágenes, marcas, etcétera, que fue una de las situaciones en las que no se pudo avanzar, y la prohibición de saborizantes. En muchos países está prohibido porque sabemos que los saborizantes en los vapeadores y en los productos de tabaco convencional hace que las personas consuman más, porque pues el sabor del tabaco no es agradable. Entonces, cumplir con el convenio marco va a hacer que pueda haber más espacios libres de humo de tabaco, y quien decida así consumir, porque están en su derecho, pues lo haga en un espacio en donde no afecte a terceros, pero que también sepa que el producto que está consumiendo justo no es del mercado ilegal, que tenga un tracking adecuado, que se sepa de dónde viene y sobre todo lo que contiene, cosa que en los vapeadores no se ha hecho. La Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios informó que para 2022, alrededor de 5 millones de mexicanos de 12 y 65 años de edad habían usado alguna vez un vapeador, mientras que su uso regular se presentó en casi 1 millón de personas. Por ello, con el fin de garantizar la protección a la salud, quedó establecido en la ley sancionar toda actividad relacionada con los cigarros electrónicos y los vapeadores. ¿Alguna recomendación para que la audiencia pues cuide más su sistema respiratorio? Claro, estar muy atentos a lo que sientes, sobre todo, como les digo, no normalizar los síntomas, tener en cuenta que las faltas de aire o la tos o todos estos síntomas no es algo normal nunca. Entonces, no esperar hasta que la molestia sea incontrolable o inaguantable, siempre evaluarse, tener una función pulmonar de base o la evaluación por un profesional que te pueda decir cuál es tu función pulmonar, independientemente de que no tengas algo agregado, conocer tu función de base y sobre eso observar los cambios que puedas tener. ¿Y qué recomendación, qué consejo le podrías dar a aquellos fumadores que a lo mejor ya lo quieren dejar, pero no saben cómo, no saben a dónde acudir?
Yo recomiendo que la información, el leer, ¿no? Y uno tomar decisiones a la hora congruentes, ¿no? A la hora de decir, ¿sabes qué? Lo voy a dejar o no. Informarse. Pues generalmente esto lo hacen por ansiedad. Entonces, pues sí sería recomendable que asistan a algún centro de salud. La atención psicológica, pues hay varias empresas que la brindan incluso gratuitamente. Entonces sí sería acercarse a eso y hacer algunas actividades que hagan que su mente se distraiga. Bueno, si no lo quieres hacer o algo, habla bien de algo que estás reconociendo en ti. Entonces, lo ideal sería que buscas ayuda, ¿no? En primera, encontrar en ti todas las respuestas, porque por algo pasan. O sea, el problema no es los demás, no es lo que te ofrecen, nada, es lo que te pasa a ti adentro. Ve y arregla primero esos como deficiencias que tienes, ya sea psicólogo, ya sea ayuda, incluso terapia, lo que tú necesites y como puedas. Y a partir de ahí buscar otras ayudas y otras cosas que te motiven o que te den la misma sustancia que te está dando el vape, ¿no? O sea, a lo mejor necesitas cargas de dopamina excesiva. Bueno, pues algo me está pasando, por algo estoy triste, hay que cambiar hábitos. Pero entendiendo primero qué es lo que te provoca a ti esa situación, ¿no? O sea, a lo mejor un problema familiar, tu propia vida, cosas por el estilo. Y mientras empiezas a ser responsable de ti, de tus emociones, es más fácil salir de las adicciones. Pues para aquellas personas, aquellos fumadores que lo quieren dejar de fumar, quieren dejar de tener toxinas en su cuerpo, la nicotina, ¿a dónde deberían de acudir o qué podrían hacer para poder recibir ayuda y dejar este vicio? Primero, coméntenlo con su médico, vayan a su centro de salud, los derechohabientes, pues en su lugar de derechohabiente, los que no recuerden que tenemos un nuevo sistema de salud, el IMSS Bienestar, y platíquenlo con su médico para que les dé herramientas. También hay centros comunitarios de salud mental y adicciones que pertenecen al Gobierno de México, al IMSS Bienestar, donde pueden atenderlos para poder tener este tipo de herramientas. Muchos estados tienen líneas de atención telefónica. El Gobierno de México puso una línea de atención telefónica que ya lleva varios años, que es la línea de la vida, que ha tenido mucho empuje desde hace un tiempo, el 800-911-2000, y pidan ayuda y inténtenlo. No es fácil dejar una sustancia, no es fácil, pero los beneficios de dejar de fumar se sienten a los 5 minutos de dejar de fumar. Yo creo que eso es como bastante importante. El conocimiento correcto es la forma más barata, más eficiente y de mejor resultado de largo plazo. Olvídense, y yo sé que mis compañeros del sector salud van a pegar el grito en el cielo, pero olvídense de terapia de reemplazo de nicotina, de ansiolíticos, de bloqueadores de nicotina. Está demostrado que no sirve. A pesar de que sigan insistiendo que es por ahí, no es por ahí. Si ya estás consumiendo nicotina de forma regular, acércate a las instituciones serias. Ven a la Clínica del Tabaco, ve al Nacional de Enfermedades Respiratorias, busca ayuda en los centros de integración juvenil, ve a las fuentes serias. Por favor, no vayas a hipnotizarte, no pierdas el tiempo y lo peor, la motivación de detener una enfermedad que sigue siendo la principal causa de muerte prevenible en México y en el mundo. ¿Cuál es el mejor momento para dejar de fumar? Ahora. No importa cuándo sea ahora. Sin duda la salud es lo más importante y hay que cuidarla. Por eso la información es clave para conocer y entender cómo cuidarnos. Y así decidir si usamos dispositivos que pongan en riesgo nuestra salud, como los vapeadores. Espero que hayan disfrutado una emisión más de En la Banqueta. Soy Paola Salinas y en nombre de todo el equipo del Canal del Congreso, les agradezco habernos sintonizado y los invito a continuar con nuestra programación. Hasta la próxima.
Canal del Congreso presentó